Bueno, ya estamos de regreso. Vamos a continuar con la explicación. Entonces estábamos viendo lo que era el PIB real, la definición del PIB real, la que procura medir el volumen físico de una producción de un periodo, es decir, la producción considerando un año base. Ya estábamos haciendo ejemplo. Ya. Entonces hacíamos el cálculo, primero hicimos el cálculo con el PIB nominal y teníamos que en el PIB nominal para el año 0 iba a ser 38.5 en su PIB, acá vamos al PIB nominal, 38.5, vemos que nos da lo mismo. El PIB nominal del año 1 nos daba 49.5 porque considera el cálculo del año 1. Mientras que para el PIB nominal del PIB real del año 1 vamos a ver cómo sería el cálculo. Recuerden que nos menciona que se considera la producción de un año base. Y aquí nos está indicando que la producción del año base es 0. Hacemos el cálculo. Ya. Hacemos el cálculo para el PIB real del año 1. Entonces, para este caso tomamos 1, como nos dice que el año base es 0, entonces tomamos el precio, aquí multiplicamos 1 por 11, el precio del año 0 por las cantidades producidas en el año base. 1 por 11, le sumamos 0.5 por 13 y 1.15, 1.5 por 16. Y tenemos que el PIB real corresponde a 39.5. Aquí ya hemos calculado el PIB real, hemos visto un ejemplo, y también hemos calculado el PIB nominal. Ahora vamos a ver una pequeña diferencia que existe entre los dos, ¿no? Habíamos hecho el cálculo del PIB real por un lado y el PIB nominal por otro lado. Entonces aquí lo vamos a ver en un solo cuadro. Estos contextos tenemos que el PIB real para el año 0 nos dio un valor de 38.5. Para el PIB nominal del año 0 también tenemos que es 38. Bueno, entonces el PIB nominal y el PIB real. El PIB nominal 38.5, el PIB real 39.5. Bueno. Vamos a cerrar esto, que no está. Entonces tenemos que el PIB real
noten que hay una pequeña diferencia entre el PIB real del año 1 y el PIB nominal del año 1. ¿Quién me puede mencionar a qué se puede deber esta diferencia? De que el PIB real se toma del año base, que es cero, por ende se mantienen los precios. Entonces, supongamos el PIB nominal se coge del año 1 y entonces ahí se nota la diferencia porque el precio va aumentando, o sea, el precio aumenta en el año 1. Perfecto. Por eso que se ve como un aumento. Perfecto. Entonces, ¿qué es lo que en realidad nosotros vemos al hablar del PIB real? Vemos que los precios son los mismos, ¿no es así? En cambio, en el PIB nominal, los precios varían. Por eso es que el PIB nominal se lo conoce como precios corrientes, porque van variando de un periodo a otro, y el PIB real se lo conoce como precios constantes, porque los precios son fijos. ¿Qué es lo que interesa en el PIB real? La producción. ¿Cuánto ha variado mi producción respecto a un periodo básico? En este caso tenemos que en el año que se considera como base, la producción fue de 10, 12 y 15. En el año 1, ¿cuál fue el resultado? ¿La producción aumentó o disminuyó? Aumentó. Aumentó, ¿no? Prácticamente en una unidad para cada punto. En cambio, en el PIB nominal, diera la impresión de que el PIB con respecto al año 1 creció de una manera impresionante. Creció casi en un poquito más de 10 puntos. ¿No es cierto? Entonces, bajo estos conceptos, nosotros diríamos, chuta, el PIB nominal, el PIB está creciendo increíblemente, pero si lo consideramos un año base, en realidad vemos que su crecimiento es mucho menor. Esto es muy importante tenerlo en cuenta al momento de hacer los análisis, debido a que esto es lo que vamos a utilizar bastante durante todo el semestre y en su vida de estudiantes y cuando vayan a trabajar en el ámbito macroeconómico. Continuamos. Una vez que ya sabemos cómo calcular el Producto Interno Bruto y que sabemos cómo se calcula el Producto Interno Bruto nacional desde el punto de vista nominal y desde el punto de vista real, vamos a encontrar lo que se conoce como la tasa de crecimiento económico. ¿Y qué mide esta tasa de crecimiento económico? Mide cuánto es lo que realmente crece o decrece un factor, en este caso el PIB. ¿Cómo calculamos esto? Tomamos el porcentaje, que es el PIB de un periodo, por ejemplo el año 1, menos el año 0 sobre el año 0, que vendría a ser el año base. Entonces, para el ejemplo, nosotros tenemos el PIB real del año 0, que es 38.5, y el PIB real del año 1, que es 39.5. Tenemos los dos PIB reales. Vamos a calcular cuánto fue la tasa de crecimiento del PIB. Entonces, tenemos que esta tasa de crecimiento del PIB es de 2.5 y nos sale que es positivo. ¿Qué significa? Que el PIB ha crecido. Si nos saliera negativo, significa que el PIB ha decrecido, ¿sí? Puede salir negativo porque, obviamente, si este fuera menor, y el de acá era mayor, ahí lo que vamos a tener es un valor negativo. Vamos a tener un crecimiento negativo que es en realidad que está disminuyendo el PIB. ¿Ya? Entonces, esta es la fórmula de calcular la tasa de crecimiento económico de una nación. ¿Alguna pregunta? Profe, una pregunta. En el PIB real, bueno, haciendo el cálculo me salía 41.5. ¿Haciendo el cálculo de qué cosa? Real 1, de los datos que di anteriormente. ¿De cuáles? ¿De cuál de estos de aquí? En el que da 39.5, en el PIB real 1, en el año base 0. Sí, PIB real aquí. No, en el de abajo, el 39.5. Sí. En el PIB real 1 del año base 0. El PIB real. Ese. A ver, aléjate un poquito del micrófono porque no te escucho muy bien, porque como que está soplando. Ahí me escucha. Ahí te escucho. Ok, ahí, ese de ahí. Ya, dime.
sale 41.5. El Eso 40, no me sale 39. no te sale 39.5. Esto no te sale, 39.5. No, me sale 41.5. Ya, 1 por 11, 11. A ver, voy a sacar una calculadora. A ver. Voy a poner acá, compartir el escritorio, y voy a ir acá a la calculadora. ¿Ya? Ahí ustedes pueden ver ahorita la calculadora. Ya, vamos a ver. Aquí. 1 por 11. ¿Cuánto me da? 11, ¿no? Más, voy a abrir paréntesis, 0.5 por 12, igual 17, igual 23. Más, abro paréntesis, 1.5 por 15. Ahí no sé qué pasa. Lo voy a abrir en Excel mejor. Ya, aquí. Tenemos que es 1 por 10. Voy a copiar la tablita. 1 por 11. Voy a copiar la tablita. Este es. Voy a copiar la tablita. Ya. La tablita. Ya. Voy a hacer estos números más chiquitos. Entonces vamos a calcular el PIB real del año 0. ¿Cómo calculamos el PIB real del año 0? Multiplicamos este ¿por cuál lo multiplicamos? Del año 0 por 10. Por Por 10. 10, ¿no? Y aquí hacemos lo mismo para los otros. Y tenemos. Es que aquí me está saliendo porque es punto. Y punto es con coma. Bien, sumamos. Bien. Este que es el PIB real del año 0. Ahora vamos a ver el PIB real del año 1. Entonces, ¿cómo hacemos para calcular el PIB real del año 1? Tomamos el precio del año 1 y lo multiplicamos por las cantidades, perdón, el precio del año 0 por las cantidades del año 1, ¿no? Y hacemos el mismo relato. Y sumamos. 41.5. Así, ¿no? Que está mal copiado acá. 1.5.7, 11, 13, 11, 13, 16, 11, 13, 16, 10, 12, 15, 1.5, 1.5. Ah, sí, parece que es un error de tipeo. 16, ya lo voy a corregir. 29.5, entonces aquí es 1, 13, 15. Vamos a corregirlo. Entonces 41.5. Aquí es, para el PIB real, 41.5. ¿Ya? Un error de tipeo. Ya, listo. Gracias por la observación. A guardarlo. Ya. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Ya. Entonces, aquí también es 41.5. ¿Ya? Entonces, al momento, de acá, tenemos 41.5, 41.5, seguimos. Al momento de calcularlo acá, ya no va a ser con 49, sino va a ser aquí 41.5. 41.5, acá también va a ser
41.5. Y vamos a calcular la tasa de crecimiento. Entonces, para calcular la tasa de crecimiento, la fórmula nos dice, la vamos a copiar aquí para que ustedes la puedan ver. Aquí está la fórmula. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es el PIB real del año 0, sería del año 1. ¿Cuánto nos salió el PIB del año 1? 41.5 menos el PIB real del año que se está analizando, que es 38.5, y esto lo vamos a dividir para el año 1, menos 1, que es 38.5. Y nos va a dar que es el 7%. Obviamente, en la lámina, nosotros tenemos reflejado 2.5 porque está considerado por el valor de 39. Entonces, aquí es 7.5. ¿Ya? Hemos hecho también una pequeña práctica. Ahí está considerado, ¿no? ¿Y cuánto nos salía? El PIB nominal, 49.5. Entonces, tenemos que al momento de esquematizar los dos valores, el Producto Interno Bruto presenta una diferencia entre el producto nominal y el Producto Interno Bruto real. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Bueno, entonces vamos a continuar. Una vez ya, una vez que ya hemos hecho cálculos, se pregunta, ¿cuál debería ser la tasa de crecimiento económico? Cuando nosotros hablamos de crecimiento económico, estamos indicando qué es lo que se debe analizar para ver si una economía está creciendo o no está creciendo. Entonces, primero tenemos que ver la tasa de crecimiento poblacional, es decir, cuántas personas existen en una economía al comienzo de un periodo y cuántas personas existen al final. Eso nos interesa porque saber después de un cierto tiempo la población económicamente activa se ha incrementado o ha disminuido. Porque si la población económicamente activa ha incrementado, quiere decir que tenemos más fuerza laboral para generar más riqueza dentro de una nación. Entonces, esta es una variable muy importante que se debe de analizar. De ahí tenemos también otro análisis que es la tasa de crecimiento del empleo. Ahora imagínense que ustedes que tienen una economía en la cual crece la población y crece el empleo. ¿Qué significa esto? Que la economía está por buen camino porque todos los habitantes de esa nación tienen acceso a un empleo. En cambio, ¿qué sucede si crece la población, pero el empleo, por el contrario, decrece? ¿Qué tenemos allí? Vamos a tener que la producción nacional va a irse desarrollando cada vez menos y vamos a tener un montón de personas con capacidad productiva que no va a poder producir, sino que más bien se van a dedicar a otro tipo de actividades que son alejadas a la del tipo productivo. O ¿qué pasa si nosotros tenemos que la población va creciendo, la población va decreciendo? Simplemente el nivel de empleo que vamos a tener. Van a haber muchas plazas de trabajo, necesidades, pero muy pocas personas por querer ocupar la fuente de trabajo. Un ejemplo de este caso que estoy analizando es el caso de la economía española. ¿Qué ocurrió en España en el año 2000 aproximadamente? De que habían ciudades en las cuales no habían muchas personas, no habían niños, entonces las escuelas tuvieron que cerrar, muchas escuelas tuvieron que cerrar porque sencillamente no habían maestros que no tenían a quienes darles clase, no tenían alumnos, habían escuelas que tenían, de todos los cursos, tenían máximo 7, 8 alumnos. Entonces, teníamos
la tasa de población era tan pequeña que había tantas plazas de trabajo, pero no había quien darle el servicio. Entonces, esos son lo que se debe considerar al momento del crecimiento de una nación. Vamos a ver otro concepto que se conoce como el ciclo económico. El ciclo económico es nada más que la trayectoria o la tendencia por la cual atraviesa el PIB a medida que va evolucionando. Entonces, ahí nace una nueva definición que se conoce como PIB potencial. Recordemos que el PIB es todo lo que produce una nación dentro de un periodo específico. Y cuando nos referimos al PIB potencial, nos estamos refiriendo al máximo posible que podría desarrollarse en una nación. O sea, si nosotros vemos al comienzo de cada año, los gobiernos dicen, para el presupuesto general del Estado de este periodo, se estima que se va a tener una recaudación tributaria de tantos millones de dólares, se estima que se va a tener una producción de tantos millones de dólares, todo se lo monetariza, y a mediados de años comienzan a hacer ajustes. Dice, bueno, vemos que la recaudación tributaria no es la que esperamos, va a ser más o va a ser menos, lo mismo, y comienzan a hacer ajustes al presupuesto general del Estado. Entonces, una cosa es lo que se potencializa, el total máximo que se podría hacer, otra cosa es lo que realmente se puede lograr. Otro ejemplo de esto podremos observar cuando ustedes trabajan a 100% en una actividad y si trabajaran al 100% todas sus horas de corrida, produjeran 100 unidades de un producto. Pero si tienen cortes, intervalos, pausas, resulta que no llegan al 100, sino que trabajan de repente 70, 80 o 60. Entonces, el potencial es lo máximo que podrían llegar a obtener y el real es lo que realmente produce. Entonces, estas definiciones es importante tenerlas en cuenta. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Bueno, seguimos. Otra definición que tenemos es lo que se conoce como brecha de producción. La brecha de producción es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB efectivo. Esa es la diferencia entre brecha de producción. Es lo que se espera producir versus lo que realmente se produce. Se conoce brecha de producción. Ahí tenemos la fórmula. Y tenemos el nivel global de desempleo. Esa es otra fuente importantísima que nos interesa estudiar en la macroeconomía, porque el indicador de desempleo es una variable que indica el desarrollo de la producción. Mientras mayor desempleo tengamos, vamos a tener un menor nivel productivo. Vamos con la definición de ciclo económico. El ciclo económico es un patrón regular de expansión y contracción de la actividad económica en la trayectoria del crecimiento. ¿Qué significa esto? De que nosotros tenemos, esto es lo que se produce, y el tiempo, y estamos viendo, de que dentro de una economía hay épocas en las cuales crece bastante, y hay épocas en las cuales la producción se viene al piso. Ahorita estamos pasando por una época de recesión, por una época de pandemia, donde muchos de los negocios tuvieron que cerrar, muchas de las empresas bajaron sus ventas sustancialmente, las personas dejaron de consumir a una tasa normal, entonces todo se vino para abajo, entonces estamos en una especie de recesión, ¿no? No sé si estaríamos, ya nosotros ya habríamos llegado al valle o estamos en la etapa de recuperación, no me atrevería a decir que estamos en una etapa de recuperación, pero sí puedo argumentar que estamos dentro de la parte del valle, dentro del sistema productivo, del ciclo económico de una nación. Y estos procesos por lo general tienden a repetirse, ¿no? Hay valles, picos, valles, picos, y el histórico es lo que se marca como la tendencia. Todo este compendio es lo que se conoce como ciclo económico. ¿Alguna pregunta? No hay preguntas. Otra definición que tenemos es el PIB potencial o PIB de pleno empleo. Ya habíamos mencionado un poquito lo que era el PIB potencial. Entonces,
Bueno, pero el PIB potencial es el nivel de producción que correspondiente a los recursos existentes. Es exógeno al nivel de precios o al pleno empleo. ¿Ya? Recuerden que el PIB potencial es todo lo que se puede llegar a producir. Cuando estamos hablando del término exógeno, nos estamos refiriendo a algo que viene de la parte externa y que no tenemos ningún tipo de control. La tendencia del PIB real constituye la trayectoria que se seguiría en el PIB si se utilizan plenamente los factores de producción. Brecha de producción también ya mencionamos, que es la diferencia entre el PIB potencial y el PIB efectivo. En esta lámina, ustedes pueden observar cómo ha sido la tendencia o el crecimiento del PIB. Esto es lo que, la línea roja es cómo ha evolucionado el PIB para el caso de Estados Unidos, de hasta el año 2018, el tercer quintil, prácticamente comienzos del año 19, vemos cómo ha crecido, mientras que el PIB potencial es lo que la economía norteamericana ha dicho que ha podido llegar a ser. Vemos que para este ciclo resulta que ellos han planificado que su PIB iba a alcanzar unos niveles, pero resulta que generaron esfuerzos adicionales para producir más de lo que esperaban, ¿no? Entonces aquí tenemos un ejemplo de lo que pasa con, en este caso, la economía norteamericana. Vemos aquí, esto es la tendencia de lo que ha ocurrido con el PIB desde los años de 1960 y pico hasta el año 2016, 2017, que está registrado, y vemos esta es la tendencia de cómo se ha desarrollado el PIB en el Ecuador. Vemos que desde la década de los 70 hasta mediados de la década de los 80, nosotros nos encontrábamos en un pico, estamos en un valle desde la época de los mediados de los 80 hasta la primera década de los años 20, estuvimos prácticamente todo ese periodo, cerca de 20 años estuvimos en un valle. De ahí aparentemente estamos a partir del año 2010, con lo que hubo la subida del precio del petróleo, tuvimos una estabilidad La famosa monetaria. década ganada. ¿Mandé? La famosa década ganada. No sabría decirte que es una década ganada porque no se sabe qué se ganó. Entonces, Ajá. lo que yo diría es que es una época de auge económico porque tuvimos factores exógenos que favorecieron a la economía nacional. No es que ganó, no es que creció porque fue que el Ecuador se puso más productivo, sino que No, lo digo porque así lo dicen, ¿no? Algunas personas. No, bueno, no, esas son cuñas publicitarias que no vienen a cabo, ¿no? Aquí estamos analizando los números fríamente, estamos viendo lo que ha pasado, ¿sí? Aquí, simplemente desde la década mediados de los 80, se nota de que los indicadores macroeconómicos muestran de que hemos estado en un valle constante y cada vez bajábamos más. O sea, no hubiera un pico, sino que íbamos para abajo, medio como que se intentaba mejorar y ¡pum! Hasta que el año 2000 tocamos fondo, ahí tuvimos inclusive hasta cambio de la moneda, y a raíz del cambio de la moneda se vino a estabilizar la situación, por lo que, bueno, teníamos una moneda estable, y a partir del año 2010 como que se podría decir, respecto a la tendencia, subimos y estuvimos en el valle. Bueno, aquí también tuvimos la escalada de precios por el tema de la moneda, del precio del petróleo, que tuvimos valores muy elevados que proporcionaron enormes divisas. Y se podría decir de que alcanzamos el pico y otra vez estamos alcanzando al valle. Lo que habría que ver, actualizar los datos, para ver si nosotros estamos por debajo de la tendencia, o si estamos por debajo de la tendencia significaría de que nosotros ya nos encontramos en una etapa de recesión. Si no, simplemente diríamos que nos estamos, si no se toman medidas adecuadas, llegaríamos a un proceso recesivo, que es lo que daría a entender lo que dicen las cifras, ¿no? De igual manera, aquí hacemos una comparación de lo que ha pasado con el PIB histórico, el nivel per cápita. ¿Qué es el nivel per cápita? Es lo que produce cada nación de manera individual
con su población. Ustedes imagínense, en el Ecuador, lo que produce, según los datos de las cuentas nacionales, lo que produce cada individuo de manera, lo que produce cada individuo, según las cuentas nacionales, es $5.968. O sea, estamos diciendo de que en promedio, en la población económicamente activa, cada persona produce $5.968 de producción anual. Eso es lo que indica, si esto lo dividimos para 12, vamos a poner 5.900, pongámosle 6.000, el número redondo, 6.000 dividido para 12, estamos hablando de que produce en un promedio $500 cada persona de manera mensual, en promedio, ¿no? $500. ¿Y cuánto era el salario básico hasta el año 2015? Si no me equivoco, el salario básico bordeaba por los $300, inclusive ahora es de los $500, entonces como que no, como que hay algo está medio difuso, ¿no? Lo que es el PIB per cápita a lo que realmente es el sueldo básico. Entonces, esas son algunas distorsiones que ocurren en la macroeconomía. Entonces, miren también para el caso de Perú, la producción per cápita es mucho más elevada con respecto a la de Ecuador y lo mismo para Colombia. Entonces son un poco de los indicadores macroeconómicos que nosotros tenemos a disposición. ¿Alguna pregunta ahí? Antes de mandar la tarea. ¿No hay preguntas? Bueno, voy a indicarles cuál es la tarea que tienen. Ustedes van a hacer en un archivito de Word, van a medir el conocimiento adquirido de los temas que se han propuesto, van a indicar el concepto y los problemas claves de los principales argumentos que hemos tocado el día de hoy, van a establecer cuál es la diferencia entre el análisis microeconómico y el análisis macroeconómico. No van a hacer un simple copy y pega de las láminas, sino que tienen que poner lo que ustedes han asimilado, lo que ustedes han comprendido y en función de las explicaciones que también hemos recibido. El concepto y alcance de estudio de la contabilidad nacional. Esto es la tarea número 1. ¿Alguna pregunta? Eso se los voy a cargar la asignación por el módulo. ¿Alguna pregunta hasta allí? No hay preguntas. Vamos. Ahora van a hacer el taller. Este taller lo vamos a hacer de manera asincrónica. Va a ser similar a lo que ustedes hicieron con la presentación. Va a ser muy similar el material que van a trabajar. Ustedes aquí van a encontrar las instrucciones que va a llevar el moderador. ¿El moderador va a seguir siendo el presidente del curso o van a seleccionar algún otro moderador? ¿Qué dice el presidente del curso? No sé, lo que digan el resto, o sea, ¿Cómo? yo me cojo al El estilo de la presidente. mayoría. ¿Ah? Presidente El nomás. presidente. El Está presidente. bien. El presidente. Sí. Y si lo hace la primera vocal que habló. Bueno, eso los dejo a criterio de ustedes, ¿ya? Se lo voy a dejar para que ustedes se organicen. Van a tener que hacer una actividad similar. Entonces, primero, guardar orden y respeto durante la actividad. Recuerda que tienen que grabarla. Deben contestar las preguntas que se dispuesten, en este caso por el instructor, ya no va a ser por el instructor, sino por el moderador, de manera ordenada. O sea, no es que estén hablando todos al mismo tiempo, tiene que haber un orden. Va a dar a cada integrante un espacio de 5 segundos. Aquí pone 5 segundos, porque a veces yo pregunto, entonces cada persona tiene 5 segundos para contestar. Si no contestaba, simplemente perdía la actuación, pero ahorita no está, cambió un poco la modalidad por el tema del tiempo. Entonces, van a tener un espacio más o menos, cada persona de contestar entre unos 20 segundos a unos 40 segundos para contestar cada pregunta.
Una vez vencido el tiempo, es decir, el moderador debe de controlar de que la persona hable lo suficiente, pero no demasiado, ¿sí? Obviamente controlando el que levante la mano, puede participar cualquier persona, cualquier integrante del curso, pero de manera ordenada, alzando la mano. Nada que yo primero, yo segundo, yo tercero, ¿sí? Alzan la mano y tiene, el que está haciendo de moderador le va a dar la palabra. ¿Cuáles son las preguntas que tienen que analizar? Bueno, identificar la definición de macroeconomía. Ustedes tienen que definir con sus propios términos qué es la macroeconomía. Tienen que indicar qué variables intervienen en la macroeconomía. Pueden mencionar las que hemos visto, más otras que hayamos estudiado. Mencionar cuáles son los problemas claves que se analizan en una organización económica. Son 3 problemas claves. Ustedes tienen que mencionarles cuáles son. Aquí basta con que mencionen uno de los 3 y tiene que haber alguien que mencione los 3 problemas por unidos. O sea, como sabemos que son 3, el uno menciona uno, el otro menciona otro, el otro menciona otro, siempre con un pequeño ejemplo, y viene otro y menciona los 3 problemas generales que se desarrollan dentro de una actividad económica. Tenemos otra pregunta, es que indique cuáles son las diferencias entre la microeconomía y la macroeconomía, que pueden hacer algunas participaciones para esta pregunta. La siguiente, van a indicar cuáles son los problemas principales problemas que estudia la macroeconomía. Tiene que indicar qué es y qué mide el PIB. Acuérdense que tenemos PIB nominal, PIB real, que el PIB nominal es equivalente a decir a PIB a precios corrientes. ¿Por qué se dice que es PIB a precios corrientes? Tienen que decir también qué es el PIB a precios constantes y por qué se dice que es PIB a precios constantes, que tienen que establecerlo. Tienen que decir cuál es la diferencia entre el PIB y el Producto Nacional Bruto. Mencionamos que había una diferencia. Aquí tenemos un ejemplo. Entonces ustedes tienen que calcular el PIB nominal para el año 0 y para el año 1 lo pueden hacer ayudándose de una calculadora o ayudándose del Excel, como lo hicimos en la práctica. Y el PIB real del año 0 y del PIB 1, y de ahí tienen que indicar cuál es la razón por la cual el PIB nominal va a ser diferente al PIB real en el año 1. ¿A qué se debe? ¿Por qué se da esa diferencia si es que la hubiera, ¿no? Y van a tener que el año base es el año 0. De ahí van a indicar a cuánto asciende la variación del PIB, es decir, para este ejemplo, van ustedes a calcular la variación del Producto Interno Bruto. Van a explicar qué es un ciclo económico, el PIB potencial y la brecha de producción. Entonces, esto es toda la actividad que tiene que estar en la participación de ustedes dentro del video. No es necesario de que todos contesten todas las preguntas, pero sí deben de participar todos en al menos una o dos de los escenarios que se proponen. Entonces van a tener dos asignaciones nuevas. La primera asignación consiste en que ustedes tienen que plasmar el archivo en Word, donde van a contestar las primeras preguntas que ya se las presenté. Y la segunda, ustedes simplemente van a poner su archivito en Word, en el cual van a indicar en qué parte del tiempo ustedes están participando. Por ejemplo, tenemos el caso de Alex Cepeda. Alex Cepeda participó en el video que dura 30 minutos, participó en el minuto 1, en el minuto 3 y en el minuto 7. Entonces ahí está su participación. Entonces eso lo tienen que registrar. Eso por un lado, y por el otro lado, tienen que, en el mismo archivito de Word, una vez que especifiquen el tiempo de su participación, tienen que poner la contestación de cada pregunta. O sea, tienen que resolver todo lo que está aquí. ¿Sí? Eso lo tienen que hacer. Y como es en grupo, lo pueden hacer en grupo y puede ser el mismo trabajo para todos, no hay problema porque es un taller. ¿Sí? ¿Hasta allí alguna pregunta? Sí, tengo una pregunta. O sea, lo que supongamos en mi caso, ¿no? Como yo como moderador, supongamos yo lanzo la pregunta, ¿verdad? Ajá. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, ¿qué es el PIB nominal? Por ejemplo.
Ujú. Entonces, no es específicamente para una persona, sino para la persona quien responda. Exactamente. Tú como moderador lo que tienes que ver es cuándo la persona está participando. Ahí